Gracias y paz, amados santos. El pastor Pedro Saavedra les saluda en este audio número 14 de la serie Renovar el entendimiento para que ocurra la transformación. Una vez más queremos insistir que el propósito eterno es un fundamento, es el fundamento que muchas veces se ha dejado fuera. El propósito de Dios al crear, es decir, la creación misma. ¿Por qué creó? Creemos que no comenzar allí hace que todo pierda el rumbo, porque toda la obra del Eterno, su economía, los pasos, su plan, son para cumplir su propósito eterno. Él labora para eso creó, y necesitamos que el Señor abra nuestros ojos espirituales al entendimiento de esta verdad. Y desde allí todo lo vamos a ver. No importa lo que sucede en el camino, como el obrar del Padre para lograr lo que Él determinó desde antes de los siglos, desde la eternidad. La práctica más saludable es prestar atención a lo que uno come y bebe, y nada más. Tenemos que jubilarnos en el Señor y resignarnos a Él. Así la imagen del Señor y su autoridad serán nuestra realidad por medio de la vida, por medio del crecimiento en vida. Por eso queremos tratar de identificar o de definir, intentar definir lo que es la vida. Primero, veremos algunos puntos acerca de lo que no es la vida y veremos entonces lo que es la vida según se nos deja ver en las Escrituras. Debemos recalcar lo que no es la vida para ayudarnos a comprender lo que en realidad es la vida. La vida a la que nos referimos, que es Cristo mismo. La vida, la vida no es una especie de devoción. La devoción no equivale a la vida espiritual. La devoción en realidad es un ejercicio de la religiosidad. Nunca debemos considerar la devoción, como si fuera la vida espiritual. Uno puede ser muy devoto y carecer de la vida. Otros creyentes piensan que si una persona tiene una buena conducta, tiene vida. Pero eso no es la vida. Eso solamente es una forma de conducirse. La vida no es una especie de buena conducta que aprendemos, que cultivamos. La buena conducta que brota de nuestro propio esfuerzo, de cultivar nuestra conciencia, no es la vida. Cuando el hombre fue creado era bueno, pero en la caída se corrompió y fue dañado. La buena conducta que el hombre logra desarrollar por sí mismo se basa en lo que él puede hacer. El Señor nos ayude a discernir la diferencia entre la buena conducta y la vida divina. También debemos ver que la vida no es una especie de poder. El Espíritu tiene dos aspectos: el de la vida en nosotros y el del poder sobre nosotros. Cuando el Nuevo Testamento habla del poder del Espíritu, usa la preposición sobre, lo cual implica algo por fuera. Pero cuando se refiere al Espíritu como vida, usa la preposición en. El Espíritu está en nosotros y ahí se relaciona con la vida, porque es la vida. Hechos 1:8 muestra el hecho de que el Espíritu de poder viniera sobre los discípulos. Los capacitó, el hecho de que el Espíritu de poder viniera sobre los discípulos los capacitó para llevar a cabo la obra de propagar el Evangelio desde Jerusalén hasta las partes más remotas de la tierra. Este versículo nos muestra que el poder es necesario para la obra. Pero si leemos Juan 16:57, la segunda parte muestra que la vida es esencial para nuestro vivir. La vida no es una especie de don. El don es la capacidad de ejercer una función, como lo vemos en Romanos 12:6. Pero la vida es el ser divino en nuestro ser. Juan 1:13, la segunda parte del versículo, dice que nosotros los creyentes fuimos engendrados por Dios, lo cual equivale a tener su ser en nuestro ser. El crecimiento no es tampoco la vida.
El crecimiento en conocimiento, el crecimiento en conocimiento no es la vida, eso es conocimiento. Uno puede acumular mucho conocimiento bíblico, leyendo libros y estudiando en seminarios y aún así no conocer la vida en absoluto. La vida es el aumento de Dios en nosotros, de Dios mismo en nosotros y su aumento. Colosenses 2:19, la segunda parte, revela que la iglesia crece con el crecimiento de Dios, con el aumento de Dios como vida. Nuestra vida humana, el existir, no es la vida en torno a la cual gira la Escritura. Hay por lo menos 3 palabras en el Nuevo Testamento que se traducen vida. Nuestra vida humana, la sea ahí bios o suje, es mortal. Y hay muchos versículos, Lucas 8:43, Lucas 21:4, Mateo 16:25 y 16. La vida humana no es la vida porque muere y está destinada a morir. La verdadera vida, lo que la Escritura refiere como vida, es inmortal. Lo que es mortal no es vida. Tanto nuestra vida física como nuestra vida anímica, la vida bio, la vida suje, son mortales. Por lo tanto, la vida humana no es la vida. Es solo existir, que se mide en términos de días o de años. Hablando con propiedad, las vidas mortales no son la vida verdadera. La vida, lo que la Escritura refiere como vida, es eterna e inmortal, y Dios mismo es, porque Él existe desde la eternidad y hasta la eternidad. Dios es eterno, por consiguiente, solo el Dios mismo es la verdadera vida. Visto lo que no es la vida, en el próximo audio veremos lo que es la vida. Sería bueno que usted repase de nuevo todos estos aspectos acerca de lo que no es la vida, para cuando veamos lo que es la vida en el próximo audio, según nos deja ver o se nos deja ver en la Escritura, y comenzaremos a ver acerca de la regeneración. Ser regenerados es tener la vida de Dios, de modo que lleguemos a ser sus hijos. Cuando oímos la palabra regeneración, se refiere entonces a la impartición de la vida de Dios, de modo que llegamos, por tener la vida de Dios, a ser sus hijos, y como tales ahora vivimos en su reino y según la naturaleza de Dios, que corresponde a la vida de Dios, que es la naturaleza divina, por tener la vida divina. Así que vamos a continuar sobre esto en el próximo audio, lo que es la vida. Y tal vez comenzamos a mirar acerca de la regeneración. La gracia del Señor sea con vosotros, amados.